Muy buenos días, estimados estudiantes, bendiciones a cada uno de ustedes. Vamos a empezar nuestro tema siguiente de factorización. Hoy vamos a hacer factorización segunda parte con otro método de factorizar. Bien, para este tipo de ejercicios usted debe conocer los productos notables. Es un tema que ya hemos visto con ustedes, hemos trabajado los productos notables y aquí lo vamos a recordar. Es decir, tenemos que tener a la mano las fórmulas de los productos notables. Y si no los tienes a la mano, acá los puedes copiar porque aquí te los estoy mencionando. Primero, el binomio al cuadrado. Recuerda que el binomio al cuadrado puede ser positivo o negativo y lo único que varía es el primer signo del desarrollo, que puede ser positivo o negativo. En este caso, por ejemplo, vamos a factorizar x cuadrado más 2x más 1. ¿Cómo lo factorizamos? Este tipo de binomios. Fácil, profesor. Trinomio, perdón, es un trinomio ya. Cuando está así en polinomio es un trinomio. Al factorizarlo se convierte en binomio al cuadrado. ¿Qué es lo que vas a hacer? Sencillo, mira, el x cuadrado, tú le sacas raíz cuadrada al x cuadrado. Profe, ¿se le puede sacar raíz cuadrada al x cuadrado? Claro que sí. ¿Cuánto es la raíz cuadrada del x cuadrado? Es x. Y le saca raíz cuadrada al 1. ¿Y cuánto es la raíz cuadrada de 1? 1. Entonces, esos dos términos que te han quedado, x y 1, son los que van dentro del paréntesis y deben ir al cuadrado. Así de sencillo. Profe, ¿y por qué coloco más? Porque el primer signo es positivo. Entonces, como el primer signo es positivo, acá también debe ir más. ¿Ok? Y ya está factorizado. O, si tú observas, este método del aspa simple, que ya lo hemos enseñado en la clase anterior. También lo puedes hacer así, y si te das cuenta, mira dónde llegamos. X más 1 por x más 1, que vendría a ser x más 1 al cuadrado. Pero, si tú conoces esto de binomio al cuadrado, con esta parte es suficiente. Con esta parte yo creo que lo haces de una manera más rápida. También tenemos la diferencia de cuadrado. ¿Cómo desarrollar con diferencia de cuadrados? En este caso, tenemos por aquí ya la propiedad. ¿Qué hacemos? Si a mí me dicen factorizar x cuadrado menos 16. ¿Cómo sé que es diferencia de cuadrados? En primer lugar, porque hay una diferencia, un signo menos en el medio, y los dos términos tienen raíz cuadrada exacta. Raíz cuadrada de x cuadrado, x. Raíz cuadrada de 16, 4. Si aplico la formulita, el x más 4 y el x menos 4 sería nuestra solución. La factorización de x cuadrado menos 16, x más 4 por x menos 4. Así de sencillo. Binomio al cubo. En este caso, el binomio al cubo, lo que tenemos que hacer es igual, raíz cuadrada, en este caso raíz cúbica, a los extremos. Raíz cúbica a los extremos. No olvides que debe tener esta forma, ¿sí? Debe tener esta forma, a cubo más 3a cuadrado b más 3ab cuadrado más b cubo. De tal manera que lo puedes desarrollar de la siguiente manera. Raíz cúbica de x cubo, x. Raíz cúbica de y cubo, y. Entonces quiere decir, profe, que todo este polinomio factorizado simplemente queda x más y al cubo. Y ya está factorizado. Así de sencillo. Fórmulas a la mano. Fórmulas a la mano. Por acá también tenemos dos formas de escribir esa suma o esa diferencia o el binomio al cubo. Acá tenemos un binomio al cubo suma, un binomio al cubo diferencia. También son dos formas de escribir. Bien, la otra propiedad que debes utilizar es la suma de cubos. ¿Sí? La suma de cubos. ¿Qué pasa, profe, si en un problema me piden factorizar algo de esta manera? Dos términos que están sumando, también puede haber diferencia, ya lo vamos a ver en el siguiente. Dos términos que están sumando y que tienen raíz cúbicas exactas. La raíz cúbica de x al cubo me da x. Raíz cúbica de 27y cubo me da 3y. De tal manera, profe, que todo esto, al aplicarle la diferencia o la suma de cubos, me da toda esta expresión. ¿Cómo sé, profe, que me da eso? Acá lo tenemos, aplicando los productos notables. Aplicando los productos notables. Luego tenemos la diferencia de cubos. Con la práctica lo vamos a aprender mejor. La diferencia de cubos. Tengo una diferencia de cubos. Toda esta diferencia me da toda esta parte. Sí, toda esa parte.
Yo aquí estoy asumiendo que ustedes ya conocen estos productos notables. Eso estoy asumiendo. Por esa razón estoy pasando rápidamente para ir a los ejercicios. A ver, yo tengo esta diferencia acá. Me piden que lo factorice. Hay un signo menos en el medio, entonces, profe, es una diferencia de cubo. Y entonces lo que tengo que hacer es sacarle raíz cúbica al x cubo, me da x, raíz cúbica al 8y cubo, me da 2y. Y lo escribo de la manera como está. A más b sería x menos 2y. Luego a cuadrado más ab más b cuadrado sería la otra parte, ¿no? De tal manera que me quedaría factorizado toda esta parte. Ahí está factorizado. Ya elevándolo x al cuadrado, multiplicando 2xy y 2y al cuadrado, que sería 4y cuadrado. Hay que tener mucho cuidado con esto, con esta parte final. El a más b al cuadrado es diferente a cuadrado más b cuadrado. Lo mismo con el siguiente, son diferentes. No se vaya a confundir. Pasamos ahora sí a los ejercicios. El ejercicio número 1 dice factoriza x cuadrado más 6x más 9. Si no te acuerdas de la propiedad, puedes utilizar aspa simple, no hay problema. En este caso. Ahora, yo le voy a sacar raíz cuadrada aquí al costadito. Raíz cuadrada al x cuadrado me daría x. Y raíz cuadrada al 9 me daría 3. Entonces, profe, la factorización simplemente es, como es positivo, x más 3 al cuadrado. Ya está. Listo, eso es todo. Ahí terminó el primer ejercicio, ya está factorizado. En el segundo, profe, a ver, en el segundo tengo 4x cuadrado menos 25. Solo dos términos y están al cuadrado. Ah, ya, se llama diferencia de cuadrado. Para ello hay que sacarle raíz cuadrada al 4x cuadrado. Me daría 2x. Y raíz cuadrada al 25. Esto me daría 5. Quiere decir, profe, que el polinomio, si yo le aplico diferencia de cuadrado, recuerda, diferencia de cuadrado. Si no lo recuerdas, tenlo a la mano, ¿ya? Y vas a verificar que lo que estamos haciendo está bien. Sería 2x menos 5 por 2x más 5. Esto es la diferencia de cuadrado. Listo, ya está factorizado nuestro polinomio. ¿Sí? Polinomio factorizado. A ver, el que sigue. Profe, también es una diferencia. Pero están al cubo, entonces sería una diferencia de cubos. Y en la diferencia de cubos se le saca raíz cúbica. Raíz cúbica de x cubo, x. Raíz cúbica de 8 es 2. Ah, ya, profe. Entonces lo vamos a escribir desde esta parte. Quiere decir que es una diferencia de cubos. Por lo tanto, esto sería x menos 2 por, acá sería x al cuadrado. Ya lo voy a hacer directo. Más 2x se multiplica más 4. ¿Por qué 4? Porque es 2 al cuadrado. Repito, se escribe x menos 2 porque acá me dio x y 2. Y menos porque es una diferencia. En la diferencia de cubos, el otro término, todos son positivos. Se escribe el primero al cuadrado, la multiplicación de los dos y el segundo al cuadrado. Y ya está factorizado, ¿no? Esa es la factorización del polinomio o del problema número 3. Ya está factorizado. El problema número 4 está resuelto, así que no hay ningún problema. Pasamos al problema número 5. En el problema número 5 te puedes guiar del problema número 4. Profe, ¿esto es algo de cubos? Sí. Hay que tener en cuenta el orden. Hay que tener en cuenta que esté ordenado. X cubo, luego sigue el x cuadrado, el 27x menos 27. Es decir, en orden ascendente. Eso hay que tener mucho cuidado. En orden ascendente. ¿Ok? Perdón, descendente. En orden descendente. Si es de una sola variable que es el x. Una sola variable que es el x en orden descendente. Yo me doy cuenta que lleva al cubo, profe, los términos extremos. Y si llevan al cubo, entonces tiene que ver algo con respecto a esto del cubo. Profe, ya. Entonces, raíz cúbica voy a escribirlo en la parte izquierda. Raíz cúbica de x cubo me daría x. Y raíz cúbica de 27 me daría 3. Que son los extremos. Muy bien, profe. Quiere decir que esto es x
X, profe, hay un signo menos, entonces debe ir menos. Si el primer término es menos, sería menos 3 al cubo. Ahí está, menos 3 al cubo. Y es importante comprobar que realmente es un término al cubo. Recuerda que el segundo término, este segundo término, no es más que el primero, 3 veces el primero por, en este caso, el segundo, ¿no? Y esto me va a dar 9x cuadrado. Ahí está, correcto. ¿Y por qué menos? Ah, porque el signo aquí es menos, por eso es menos. En el segundo era el tercero por el 3 veces el primero por el segundo al cuadrado. Y esto también te va a dar 27x. ¿Por qué positivo? Porque recuerda que cuando es menos va intercalado. Menos más menos. Y problema número 5 resuelto. Problema número 5 está resuelto. ¿Ok? Pasamos al problema número 6. En el problema número 6 tenemos factorización. También están al cubo. Profe, ¿esto qué es? Ah, ya, esto es una suma de cubos. Este está sencillo. Ya sabes, vamos directo a hacerlo. La raíz cúbica de x cubo es x. Raíz cúbica de 125 es 5. Entonces, esto en realidad es una suma de cubos. Puedes hacerlo también de esta manera, transformándolo a una suma de cubos. Ahí está. Y ya está. Y por propiedad sería x más 5 por el primero al cuadrado. Aquí va menos, revisa tu fórmula, tenla a la mano. 5x más 25. Y ya está. Compruébalo y debe darte esa factorización. El problema número 7. En el problema número 7 tenemos 4x cuadrado menos 4x más 1. Profe, aquí solo hay 3 términos. No lleva el cubo, lleva al cuadrado. ¿Sí? Lleva al cuadrado. Y esto me va a dar la raíz cuadrada. Recuerda que saca raíz cuadrada de los extremos. Sería 2x. Raíz cuadrada de 1. Profe, más o menos. Menos. ¿Por qué, profe, menos? Porque cuando hay un binomio y el primer término es menos, aquí sería menos. Ahí está. Hay que comprobar el término del medio. ¿Sí? Por aquí comprobamos el término del medio. Recuerda que el término del medio es el doble del primer término por el segundo. Esto me daría 4x. Entonces, sí está correcto, comprobado. Por lo tanto, está bien lo que hemos hecho. Muy bien. Problema número 8. Ustedes lo observan, está desarrollado. Está desarrollado el problema número 8. Vamos al problema número 9. Dice, factoriza y calcula la suma de sus términos. Ya se está poniendo interesante por acá. Factoriza y calcula la suma de sus términos. En primer lugar, esto es una diferencia de cuadrados. Profe, ¿por qué? Porque aquí hay un cuadrado, hay un menos, otro cuadrado. Entonces, la diferencia de cuadrado, se le saca raíz cuadrada al primero y se le saca raíz cuadrada al segundo. Y se coloca 4x menos y y 4x más 3y. 4x menos 3y, 4x más 3y. Ahí está. Ya está factorizado. Me piden la suma de sus factores primos. La suma sería 8x. Porque el 3y y el 3y se anulan. Esa es la respuesta. Sí, esa es la respuesta. Muy bien. En el segundo, en el número 10, yo se los voy a despejar aquí. Es una suma de cubos. Sí, es una suma de cubos que al sacarle raíz cúbica no es más que 2x. Lo voy a escribir de esta manera. Pueden hacerlo directo, pero yo lo voy a escribir de esta manera porque quiero que ustedes lo terminen, ¿ya? Y ahí ya le aplicas la formulita que tienes y debe darte algo parecido así. Y comparas cuánto es A, cuánto es B, cuánto es C, cuánto es D y me dices cuánto te salió, ¿eh? Así que ustedes lo terminan. El problema número 11 es una diferencia de cuadrados. Profe, ¿cómo sabe que es una diferencia de cuadrados? Porque en primer lugar el x más 3 está al cuadrado y el 4 es 2 al cuadrado. Entonces es una diferencia de cuadrado. ¿Y qué podemos hacer aquí? De acuerdo a la diferencia de cuadrados, se escribe el primer término menos el segundo y luego el primer término más el segundo. Que esto me daría x más 1 y en el otro lado me daría x más 5, ¿no? Espero que sí se pueda ver. X más 5, ahí está, x más 1 por x más 5. ¿Y cuántos factores primos hay?
En este problema entonces, dos factores primos, el x más 1 y el x más 5. Dos factores primos. Terminamos con problema 13 y 14. Problema 13 es una diferencia de cuadrados. Profe, ¿cómo sabe usted que es diferencia de cuadrados? Porque este es 1 al cuadrado y esto es, recuerda que se le saca raíz cuadrada, pero ya con la práctica tú lo vas a hacer directo. M menos 5 al cuadrado. M sobre 5 al cuadrado. Bien, entonces al practicarle la diferencia de cuadrado sería 1 menos el segundo y el otro 1 más el segundo. Ahí está. Listo, ya está factorizado. Aquí parece 14, pero es más 1 más m sobre 5. Ya está factorizado. Y en el último, ¿qué le podemos aplicar, profe? Si está al cubo el primero y el segundo, el último también es al cubo. Esto no es más que 2x más 3, porque esa sería la raíz cúbica. ¿Sí? Su raíz cúbica, esto es 2x al cubo, ¿no? Al sacarlo, este es al cubo. Y este también sería 3 al cubo. Entonces sería 2x más 3 al cubo. Y ahí te lo dejo para que compruebes el segundo término y el tercer término. ¿Ok? Con eso entonces estamos concluyendo nuestra clase de hoy. Ahora sí ustedes a trabajar los demás ejercicios. Bendiciones.